Buenas tardes, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este día jueves en que podemos tomar unos minutos para tener la clase de escuela bíblica, que en realidad correspondía al martes que pasó, pero bueno, como les expliqué, por razones de tiempo y también de tranquilidad para poder compartir la palabra y poder tener el tiempo necesario para hacerlo, lo tuve que postergar, pero bueno, damos gracias a Dios porque Él nos sostiene, nos perdona, nos da una nueva oportunidad, tiene misericordia en todas las cosas y también en la oportunidad de poder compartir su palabra. Queridos hermanos, antes de abrir la Biblia, les invito a que oremos juntos y que podamos buscar al Señor en este momento. Padre, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, gracias porque ella nos enseña, pero también nos purifica, nos redarguye, nos exhorta, nos advierte, nos limpia y nos ayuda en este camino, Señor, difícil que transitamos a vivir una vida que te agrada, Señor. Te pedimos que lo que vamos a ver en esta tarde tú puedas hablar directamente a cada uno de nosotros y que los que escuchen esta palabra, Señor, puedan ser fortalecidos, edificados, renovados por ti, Señor. Te damos gracias de todo corazón y pedimos tu bendición por cada uno de aquellos que están en este momento o luego escucharán esta clase. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, ustedes saben que hemos comenzado a tener unos estudios sobre las cartas del apóstol Juan. Realmente pensaba en la riqueza, en la gran, influencia que estas cartas tienen para la vida del creyente. Como dijimos en la clase pasada, Juan, que fue discípulo del Señor, fue uno de los apóstoles luego, escribió el Evangelio de Juan, un evangelio justamente con un fin de que los hombres, las mujeres pudieran creer en el Señor Jesucristo. Como dijimos y leímos la vez pasada, el mismo Juan pone, pero estas se han escrito para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Es decir, que el Evangelio fue especialmente escrito para aquellos que aún no conocían al Señor Jesús como su Salvador, como su Señor. Y estas cartas están dirigidas especialmente a creyentes ya en Cristo. Son cartas de aliento, pero también de advertencia, de recomendación, de exhortación, de corrección, mis hermanos. El apóstol Juan es un discípulo y un apóstol que no anduvo con grises. Siempre para él fueron o blanco o negro, ¿no es cierto? Y entonces nosotros vamos a ver a través de sus cartas que realmente había un desafío para confrontar a los creyentes a que vivieran una vida realmente de obediencia, una vida para Dios. Y nosotros dijimos en la clase pasada que estas cartas fueron dirigidas a las iglesias de esa zona del Asia Menor y que allí obviamente podemos destacar que una de las iglesias más importantes, más sobresalientes de esa época fue la iglesia de Éfeso. Ustedes saben que allí hubo líderes importantes, pastores como el apóstol Pablo, aún como Timoteo, que dirigieron esa iglesia en Éfeso, y se cree que también el apóstol Juan tuvo muchos años viviendo allí, y él fue el pastor de la iglesia de Éfeso prácticamente hasta su muerte, ¿no? Y yo quisiera que nosotros podamos entender un poco lo que allí sucedió, porque como ustedes a lo mejor muchos sabrán, la iglesia de Éfeso terminó desapareciendo. Pero fíjense lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2,
cuando el Señor Jesucristo envía un mensaje a distintas iglesias, y entre ellas envía un mensaje a la iglesia de Éfeso. Fíjense lo que dice allí, Apocalipsis 2.1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Son fuertes palabras del Señor Jesucristo a esta iglesia, que indudablemente también destaca virtudes, destaca, digamos, un tiempo donde esta iglesia servía con verdadera pasión y amor al Señor. Dice acá el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Obviamente, en ese tiempo, como dije al principio, maestros como el apóstol Pablo, como Timoteo y aún como el apóstol Juan, fueron los que llevaron la base doctrinal para esa iglesia. Imagínense, hermanos, que una iglesia que era pastoreada por hombres que estuvieron directamente con el Señor Jesucristo, como el caso del apóstol Juan, y aún el apóstol Pablo, que no estuvo precisamente al principio, pero tuvo una revelación directa y especial de parte del Señor. Y ellos indudablemente dejaron bases importantes en esa iglesia. Pero ¿qué sucedió? Evidentemente, como dice acá, muchas cosas se hacían con celo, pero hubo un tiempo, un momento que ellos empezaron a claudicar. Al principio dice el Señor Jesucristo que no habían desmayado, y que habían trabajado arduamente por amor al nombre del Señor, pero dice que el Señor Jesucristo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esa relación personal con el Señor se había venido abajo, se había debilitado, mis hermanos. Y esto nos habla de la importancia de que a veces podemos trabajar muy bien en una congregación, podemos tener una base doctrinal firme, podemos reconocer aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, porque sabemos que son mentirosos, porque la palabra de Dios así lo dice. Estamos en una época donde, así como en Éfeso se introdujeron falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, hoy también hay muchos que dicen ser algo que no lo son. Pero a veces podemos tener muy claro esto. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de nuestra posición correcta en cuanto a la enseñanza doctrinal de la palabra, podemos haber perdido nuestro primer amor, nuestra relación personal con el Señor. Y un poco es esto lo que el apóstol Juan, a través de sus cartas, él va a insistir. Como dije hace un momento, el apóstol Juan no andaba con grises. Para él era blanco o era negro. Para el apóstol Juan había gente que era salva o no lo era. No había medios cristianos. Realmente es muy interesante, pero también muy reflexiva la posición del apóstol Juan para la iglesia y para la iglesia de hoy, mis hermanos, porque sabemos que hay muchas cosas que, así como se repitieron en Éfeso, se están haciendo hoy. Ahora, yo quisiera que fuéramos a la carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, y vamos a leer allí unos versículos. Les comento, mis hermanos, que esto es tan profundo y tan interesante. Yo tampoco tengo toda la capacidad para poder no solamente entenderlo, sino también explicarlo y poder llegar a lo profundo de ustedes, mis hermanos, pero es algo que, digamos, nos va a llevar un poco de tiempo estudiar todo esto, porque hay mucha
enseñanza, mucha riqueza, aún en un solo versículo, y vamos a encontrar que realmente está acá estas cartas. Ahora empezamos con la primera, ¿no es cierto?, pero vamos a ver las otras dos. Son cartas apasionantes del apóstol Juan. ¿Y esto por qué, mis hermanos? Porque Juan era un discípulo que realmente había estado tan cerca del Señor, había tenido una comunión tan cercana con Él, que Él la sostuvo a través de su vida, y Él entonces puede hablarnos con la experiencia que Él tenía, no simplemente de oídos, no simplemente de que, bueno, escuchó que sí, esto es así, no, Él vivió cerca del Señor Jesús, y Él vivió una vida realmente de obediencia, de santidad, de compromiso. Y apunta hacia esto, mis hermanos, estas cartas. Yo estaba leyendo, por ejemplo, que algunos de los principales propósitos de esta primera carta del apóstol Juan son, por ejemplo, definir los fundamentos de la fe, describir los deberes y privilegios de los creyentes, suministrar evidencias de una verdadera vida espiritual, o las reglas básicas del discernimiento, proporcionar normas útiles para la evaluación de candidatos a la membresía de una congregación, ¿no es cierto?, mostrar el único fundamento que sirve de guía a los cristianos en sus relaciones, ya sea como individuos o como iglesias. También, entre otros propósitos que encontramos en esta primera carta, que recordemos que tiene 5 capítulos y son muy ricos en su contenido, también digamos, uno de los propósitos es establecer el principio de que juntamente con la fe doctrinal deben requerirse ciertas evidencias de vida espiritual, carácter y fruto como parte de la evaluación, ¿no es cierto?, como antes mencioné, de aquellos cristianos que, digamos, tienen su relación, ya sea como individuos o como iglesias, con el Señor, ¿no es cierto? También otro de los propósitos de esta primera carta es alentar y motivar a los creyentes a desarrollar un mayor esfuerzo en su camino de santidad personal. Mis hermanos, esta es nuestra lucha cotidiana, luchamos contra el pecado y ya lo hemos hablado el mes pasado en la serie que estuvimos viendo los domingos, y ustedes saben que el problema que nosotros más grande tenemos es el pecado. Diría que es el problema principal. Por eso una de las cosas más interesantes es que en el cielo, aparte del Señor Jesucristo, no va a haber pecado. Eso va a ser algo extraordinario, porque miren, mis hermanos, todo lo que uno se puede imaginar que crea conflicto en nuestra vida, emocional, espiritual, anímica, física, todo tiene alguna base en el pecado, tiene alguna, digamos, algún origen en el pecado, en algún pecado, y obviamente, digamos, aparecen las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, creo que, digamos, esta primera carta de Juan nos alienta a desarrollar un mayor esfuerzo por un camino de santidad personal, mis hermanos. También el propósito de esta primera carta es purificar a las iglesias y ayudarles a evitar la madera, el heno, la hojarasca en su membresía, mis hermanos. Sabemos que esto es algo que se quema y que no tiene ningún tipo de resistencia, ¿no es cierto?, como podemos encontrar en la palabra de Dios. También otro de los propósitos de esta primera carta es aplicar de manera personal las evidencias de vida espiritual en los creyentes y así acrecentar la seguridad de su salvación. Este es otro tema, mis hermanos. Muchas veces luchamos contra nuestra seguridad de la salvación porque justamente a veces esas faltas de evidencia en nosotros en algunas áreas nos generan dudas que aprovecha Satanás para acentuar nuestra inseguridad en nuestra salvación. También entre
Otros de los propósitos que encontramos en esta primera carta es llevar consuelo y recordar las promesas a los creyentes que sufren tribulación, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? Porque sufre mucha gente, aún gente que no es cristiana, ¿no es cierto? Pero qué importante que a través de esta carta también el apóstol Juan trata de mostrarnos el consuelo y recordarnos las promesas que Dios da a los creyentes en medio de su sufrimiento, ¿no? Y también esta carta tiene como un propósito explicar la presencia del anticristo. Bueno, realmente, como ustedes han visto, estos simplemente son enunciados, podríamos decir así, son títulos de todo lo que contiene esta primer carta de Juan y que obviamente vamos a ir viendo por la misericordia y la gracia de Dios, ¿no es cierto? Quisiera decir, y antes de empezar con la lectura de los primeros versículos de esta carta, ¿no? Que, digamos, como mencioné antes la iglesia de Éfeso, es importante que nosotros pensemos lo siguiente, lo que pasó con esa iglesia, y que también lo debemos reflexionar en forma personal. La persecución no fue la enemiga del cristianismo, mis hermanos, en ese tiempo, ¿no? El peligro que acechaba a la iglesia de Éfeso no era tanto la persecución externa o exterior, sino la seducción desde el interior. El Señor Jesús mismo había advertido, ustedes recordarán, acerca de este tema cuando Él en el libro de Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y el apóstol Pablo les había dicho a los ancianos de la iglesia de Éfeso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos, como esto lo dice Hechos capítulo 20 de 29 y 30, ¿no? En realidad el cristianismo, mis hermanos, no corría peligro de ser destruido, estaba en peligro de ser cambiado. Siempre el apóstol Pablo, sobre todo, pero también los otros apóstoles, ¿no? Pedro, Judas, Juan, nos hablan de el peligro de un evangelio diferente, de un evangelio que no es el que dejó Cristo y que no es el que dejaron los apóstoles, mis hermanos. Muchas cosas mezcladas, mis hermanos. Y si hay algo que me duele, mis hermanos, es ver que hay ministerios muy grandes en el mundo, guiados por falsas doctrinas, por falsos maestros, por falsos pastores, que tienen iglesias de miles, mis hermanos, y todos esos miembros están engañados por estos líderes que aparentemente son verdaderos cristianos y no lo son. Y ya vamos a llegar al capítulo donde veremos toda la enseñanza del anticristo, todo lo que es anticristiano, podríamos decir, ¿no? Pero y cómo se fue transformando, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucedió en la iglesia de Éfeso? Ese cristianismo, ese evangelio, se intentó mejorarlo, darle una respetabilidad intelectual, mis hermanos, y que pudiera expresarse con términos de la filosofía popular, ¿no? Entonces, el gnosticismo, ¿no?, fue el verdadero enemigo del cristianismo, y aún lo es, mis hermanos. El gnosticismo fue la filosofía básica del Imperio Romano, ¿no? Adoptó muchas formas. Sin embargo, hubo un principio principal en toda esa filosofía. ¿Y cuál era? La materia, lo material. Era esencialmente que lo material era malo. Solo el espíritu, lo espiritual, era bueno. Todo el mundo material era considerado malo, ¿no? Por lo tanto, el gnosticismo despreciaba al cuerpo, ¿no? Sus adeptos, sus seguidores mantenían que en el cuerpo había un espíritu como si fuera una semilla en un terreno sucio. El mismo principio está presente en algunas filosofías actuales
que sostiene la opinión de que hay una chispa de bondad en cada persona y que cada persona ha de desarrollar ese destello. Los gnósticos procuraban que la semilla, es decir, el espíritu dentro de ellos, se desarrollara y tratara de librarse del mal presente en el cuerpo, ¿no? Por eso, mis hermanos, los gnósticos no creían en la humanidad de Jesús. Ellos no creían que el Señor Jesucristo había venido en carne, porque no podían entender que si era Dios y que si era Hijo de Dios, pudiera entrar en un cuerpo que para ellos era malo, ¿no es cierto? Entonces ellos realmente no creían que Jesús era, digamos, que podía ser hombre y vivir en esta carne como todos nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, no vamos a hablar mucho de los gnósticos, ni tampoco de los epicúreos, ni de los estoicos, que eran, digamos, distintos grupos que en ese tiempo eran muy populares y que obviamente estaban de alguna forma tratando de infiltrarse en la doctrina de la fe en Cristo, ¿no es cierto?, de la fe cristiana. Yo quisiera que vayamos a leer en el libro, en la primera carta de Juan capítulo 1, y voy a leer los primeros versículos. Dice allí, 1 Juan 1:1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, mis hermanos, hoy no vamos a poder vamos a poder estudiar estos 4 versículos que son muy importantes. Vamos a empezar simplemente. Y lo primero que tenemos que entender es que, digamos, la primer parte de la primer carta de Juan que estamos estudiando, digamos, nos habla de que Dios es luz, y como los hijos amados de Dios podemos tener una relación de compañerismo con Él. Como dije recién, Juan escribió esta carta, esta primera carta, porque ellos se enfrentaban a la primera herejía que había entrado en la iglesia, que fue el gnosticismo, ¿no es cierto?, cuyos seguidores se jactaban de poseer un conocimiento superior, ¿no? Y entonces nosotros debemos observar cómo Juan presentaría el verdadero gnosticismo, es decir, el verdadero conocimiento de Dios a través de estas cartas y de esta primera carta específicamente, ¿no? Lo primero que dice acá el apóstol Juan es lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice aquí lo que era desde el principio. ¿De qué principio estaba hablando Juan? Bueno, en la Biblia hay 3 principios, y con 2 de los cuales quizás estamos muy familiarizados. El primero se encuentra en el capítulo 1 de Génesis, que nos dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue un principio que no tenía fecha. Indudablemente hay muchos teólogos que consideran que la Tierra no es tan antigua como otros que dicen que tiene millones de años, ¿no es cierto? Y ahora no vamos a entrar a analizar estas posturas, pero sí es importante pensar lo siguiente. Todo lo que en ese versículo dice de Génesis
1:1, es que Dios afirma que creó los cielos y la tierra. Y hasta que cualquier persona no esté preparada para aceptar ese hecho, no estará preparada para leer mucho más sobre la palabra de Dios. Porque el resto de la Biblia se apoya sobre ese primer versículo, mis hermanos. ¿Creó Dios este universo o fue la creación un acontecimiento fortuito, no? Ustedes saben que hay varias teorías, por supuesto teorías que no tienen un fundamento, justamente por eso son teorías, entre ellas la teoría de la evolución y otras más, ¿no es cierto? Ahora, es insensato pensar que el universo simplemente comenzó a existir de casualidad. Está bien, nosotros somos creyentes en Dios y en el Señor Jesucristo y obviamente que creemos lo que dice la palabra de Dios, pero la Biblia misma nos dice que aquellos que no tienen el entendimiento o no han recibido el mensaje de salvación y de luz que Dios trae a través del Evangelio, tienen como testimonio la misma creación. Cualquier persona con un poco de observación se da cuenta que las cosas que están creadas no pudieron surgir de una casualidad, de una cosa fortuita, mis hermanos. Edwin Conklin, tengo una frase acá muy, interesante, dijo: la posibilidad de que la vida se originara en un accidente es comparable a la probabilidad de que un diccionario enciclopédico surgiera de la explosión de una imprenta. Es un poco risueño, pero es tan así, mis hermanos. Imagínense que dijéramos, bueno, este diccionario enciclopédico surgió cuando explotó una imprenta y se armó solo y podemos hoy tenerlo, ¿no? Bueno, mucha gente aún sigue creyendo que esto no fue producto de un creador, de una mano diseñadora, de un Dios todopoderoso, sino que creen que, bueno, sí, surgió todo, de un primer átomo y todo explotó y todo salió, y no solamente está lo que vemos, sino que se sostiene por eso, y sabemos claramente que la Biblia dice que es Dios quien sostiene todo lo que Él ha creado, ¿no es cierto? Entonces, este es el primer comienzo que nosotros podemos leer cuando Dios creó los cielos y la tierra. En la Biblia hay un segundo comienzo y se encuentra en el primer versículo del Evangelio de Juan, que dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Juan añadió: este estaba en el principio con Dios. Y después habló del mismo acto de la creación. Fíjense, mis hermanos, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces uno puede retroceder al pasado todo lo que nos permita la imaginación, aun si queremos millones de años, y desde la eternidad surgirá el Señor Jesucristo. Porque dice acá que estaba desde el principio, que Él estuvo en la creación, lo que, nosotros hoy vemos que fue creado. Fíjense, si algunos le dan a la creación que nosotros vemos de la tierra y los cielos que conocemos aquí unos 10.000 años, ¿no es cierto? Hay otros que teólogos sostienen que son millones de años desde que está todo esto, ¿no es cierto? Pero sea como sea, nosotros podemos entender que lo que dice acá el apóstol Juan en su Evangelio, en el versículo 1 del capítulo 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y dice, todas las cosas por medio de Él fueron creadas, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no es cierto? Es decir, que Jesús ya estaba en ese momento. La Biblia llama al Señor Jesucristo el anciano de días. No lo llama el anciano a Jesús. Lo que es anciano son los días, no sé si se entiende, ¿no? Anciano de días, es decir, muchos días. Es para, de alguna manera, que nosotros podamos entender que el Señor Jesucristo hace mucho que Él está antes de que todo existiera, y de hecho esto es importante pensarlo porque en realidad
podemos observar que es un principio que ni siquiera tuvo un principio porque no hubo un principio. Esto no nos es, digamos, lógico comprenderlo, mis hermanos, porque nosotros estamos, digamos, en la dimensión del tiempo. Todo lo que nosotros conocemos es a través del tiempo. De hecho, nosotros tenemos un tiempo en el cual nacemos, crecemos, nos desarrollamos y finalmente morimos, y todo se maneja dentro de un tiempo. Pero nosotros no podemos entender la eternidad, que no es solamente que no tiene fin, no tuvo principio, y nosotros no podemos explicar, porque no podemos entender cómo Dios siempre existió. La cuestión es de que aquí el Señor Jesucristo lo que nos está hablando en esta, digamos, parte o en este segundo comienzo es que el Señor Jesucristo se hizo hombre y obviamente vino, digamos, a convivir con nosotros. Es decir, tenemos un principio, ese principio que nos habla Génesis 1:1. Un segundo principio que es que nos habla de que el Señor Jesucristo existía, y cuando nosotros tratamos de poder comprender que siempre existió, no podemos lograrlo. Y también un tercer principio, que es cuando Él se hizo hombre, cuando Él nació en Belén. Él tomó su forma humana y ahí nosotros podemos entender que Él vino, ¿no es cierto?, para hacerse igual que nosotros. Qué importante es entender esto. Y acá, por supuesto, el apóstol Juan está tratando de hacernos comprender profundamente que el Señor Jesucristo es el principio de todo. Por eso dice la Biblia que es el alfa y la omega, ¿no? Es el principio y es el fin. El Señor Jesucristo es realmente el verbo que era, ¿no es cierto? Y no dice que es, sino que era, es el verbo que estaba con Dios y el verbo que era Dios. Es decir, fíjense que este verbo en el tiempo pasado nos habla de que aun cuando el Señor Jesucristo en un momento tomó forma humana, Él ya preexistía y estaba en todos esos comienzos que estuvimos mencionando. Bueno, mis hermanos, esto se va a hacer bastante largo, por lo tanto vamos a cortar aquí, pero yo quisiera en la próxima clase poder hablar un poco del testimonio de Juan. Él dice en este versículo 1 lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Su experiencia personal, mis hermanos. Él no fue, digamos, alguien que simplemente por revelación de Dios escribió algo, sino que él también pudo vivirlo, pudo experimentarlo, él pudo oír la voz del Señor, él pudo sentir su abrazo, él pudo sentir un apretón de manos, él pudo oír, ¿no es cierto?, todas aquellas palabras que salieron de la boca de Jesús para bendecir. Él pudo con sus ojos, el apóstol Juan, ver todos los milagros que se produjeron y ver aún la gloria del Señor, porque Él fue uno de los que participó en la transfiguración. Y esto lo vamos a ver, si Dios quiere, en la próxima clase. Pero qué bendición, mis hermanos, poder comprender estas palabras de este apóstol Juan, un hombre que, digamos, se transformó, podríamos decir así, como nos dice la palabra de Dios, en ese apóstol del amor, ¿no? Este siervo de Dios que fue transformado por el Señor Jesucristo, porque, como vimos la clase pasada, él junto con su hermano se los reconocía como hijos del trueno, eran realmente bravos esos muchachos, pero sin embargo él, como vamos a ver a través de estas cartas, se convirtió en un hombre dócil, amoroso, que nos transmitió la verdad del Señor. Y él va a compartirnos cómo fue su experiencia en lo que él vio, en lo que él oyó, en lo que él pudo contemplar, en lo que él pudo palpar
del Señor Jesucristo. Y esta es una experiencia de primera mano la que Él nos va a contar. Y miren, mis hermanos, esto es muy valioso, es muy interesante porque, digamos, esto nos anima. Nosotros no pudimos ver al Señor Jesucristo, no estuvimos en esa época, pero a través de su palabra percibimos su carácter, su amor, sus cualidades, todo aquello que conforma la persona del Señor. No tanto las bendiciones, porque esos son efectos del amor de Dios, pero nosotros vemos que el Señor pudo dar un impacto en la vida de Juan, de tal modo que él va a escribir estas palabras de vida como comienza esta primera carta de Juan. Así que, mis hermanos, les invito a que se entusiasmen con esto, que podamos, como dijimos hace un rato, ¿no es cierto?, a través de esta primera carta de Juan poder motivarnos y alentarnos a desarrollar un mayor esfuerzo en nuestra santidad personal. ¿Para qué? Para que podamos ser rectos y puros delante del Señor, y para que también la congregación así lo sea. Agradezco a Dios por estos minutos, les bendigo, hermanos, y ojalá puedan escuchar esta primera parte de este primer versículo del capítulo 1 de la primera carta de Juan. Así que vamos a continuar, Dios mediante, la semana que viene, si Él lo permite. Bendiciones, mis hermanos, amados hermanos.